Pero que lembran esta imaxe, o momento no que unha moza, aí o teñen, empurra a outra diante dun coche tan só en busca de likes. Os coñecidos me gusta das redes sociais case ao mesmo tempo identificaban outra rapaza por participar no reto chamado A Caza do Pijo. Consiste en agredir a descoñecidos, cantos máis mellor, auténticas barbaridades co único fin de conseguir o recoñecemento de descoñecidos nas redes sociais. Bueno, pois estar en terra de ninguén é complicado. É o que, de xeito xeralizado, lle pasa aos adolescentes. Nese momento vital, pérdense os privilexios da infancia, pero non se acadan aínda os da madurez. As redes sociais están a servir de lugar de escaparate, acabamos de velo, das actitudes dos adolescentes boas e malas. E tamén de encontro, porque a veces tamén é así. Enric Soler é psicólogo relacional, profesor da Universidade Oberta de Cataluña. Profesor Soler, que tal? Moi bons días. Bos días, Galicia. Como se pode explicar isto? Como se pode explicar o que acabamos de ver, esas actitudes, esos retos que se fan os rapaces para ese like? Bueno, yo creo que esto lo debemos contextualizar en dos factores principales. El principal es el momento evolutivo de las personas que hacen este tipo de conductas, que es la adolescencia. La adolescencia, no olvidemos que viene del latín adolescere, que significa el que adolece, el que está en duelo. De hecho, un adolescente es una persona que está en duelo por la pérdida de los privilegios infantiles y su misión, ¿no?, o el tránsito de la adolescencia implica integrarse en el mundo de los adultos. Entendiéndolo en términos de duelo, también tenemos que entender la acepción de duelo como un reto, ¿no? Como el batirse en duelo entre uno mismo para poder abandonar la idea de ser un niño para entrar en el mundo de los adultos. Esto es una batalla interna entre quedarse infantilizado o asumir responsabilidad. Por lo tanto, los adolescentes viven un reto constante, ¿no? Y por lo tanto se mueven en términos de reto. Necesitan retar a sus padres, necesitan retar a la sociedad, necesitan retar a cualquier cosa que se los pongan por delante, incluso la muerte. Si a esto le sumamos que el ser humano es gregario, vemos que los adolescentes no pueden compartir, no pueden sentirse niños, no encuentran un sitio en el mundo de los adultos y entonces se relacionan entre ellos y se relacionan utilizando estos retos. Pero, profesor, unha cuestión. Agora mesmo, por exemplo, notase que hai máis violencia nestas actitudes, nestes retos. Estamos a banalizar a violencia e xustificala por ese período tan incerto que decíamos da adolescencia? Yo creo que la violencia viene dada por el contexto sociocultural en el que nos estamos desarrollando. Por un lado, hay unas expectativas muy poco atractivas para los adolescentes para convertirse en adultos. Y por otro lado está la cultura de la inmediatez. La inmediatez de las redes sociales es adictiva. De hecho, cualquier sustancia, desde que uno la consume hasta que le produce un efecto, cuanto más corto sea el sentimiento de satisfacción, más adictivo es. Por lo tanto, si yo consigo hacer un vídeo lo suficientemente escandaloso como para recibir 50 likes en cuestión de 5 minutos, pues eso me va a crear una adicción, ¿no? Y la violencia pues la entiendo como un proceso desadaptativo en ese tránsito, ese duelo. Es decir, los duelos provocan pues tristeza, rabia. Esa rabia canalizada del adolescente, mal canalizada, se convierte en violencia. Y es muy curioso que además esa violencia la ejercen contra miembros de su mismo grupo, con otros adolescentes. Decía ao principio, profesor, e onte falábamos por teléfono, vostede máis eu, de que nestes retos, decía ao principio tamén, hai retos que son adaptativos, é dicir, vemos tamén iniciativas de adolescentes, de mozos, en procura de cartos para, digamos, unha finalidade moi positiva, pero tamén hai outros que son desadaptativos. As redes sociais incrementan estos últimos, os retos desadaptativos?
No, siempre tendemos a culpabilizar a las redes sociales y las redes sociales son simplemente un medio de comunicación como puede ser una televisión con la que estamos. La cuestión es qué uso hacemos de las redes sociales. Es decir, adolescentes que tienen un tránsito hacia la adultez, hacia la madurez de una forma adaptativa, pues se pueden inventar el reto como aquel que todos conocemos del bucket challenge, que consistía en tirarse un cubo de agua encima para recaudar fondos para la esclerosis lateral amiotrófica. Esto es lo que llamamos un reto blanco. Es un reto que lo que hace es satisfacer necesidades altruistas, que por cierto son más propias de los adultos que de los niños, que tienen unas necesidades más egoístas. Es decir, que el adolescente está transitando hacia una satisfacción de esas necesidades altruistas. En cuanto encontramos una resistencia a dejar de ser el niño que se enrabia, que se enfada. Claro, una cosa es un niño de 4 años que tiene una rabieta porque su madre pues no le da un trozo de chocolate una hora antes de cenar. Es una rabieta, pero de un niño de 4 años. Pero claro, una rabieta en un chaval de 17, 18 o 20 años, pues lógicamente se convierte en un acto violento puro y duro. Profesor, estamos educando ben tanto aos máis pequenos, estos que aínda non chegaron á adolescencia, como aos propios adolescentes? A ver, los hijos no vienen con un manual de instrucciones y cada familia los educa como buenamente puede. Otra cosa es que cuando uno se da cuenta de cómo ha educado a sus hijos, quizás ya es porque hay síntomas que pueden ser graves, ¿no? Hay muchísimas patologías, como por ejemplo el síndrome del emperador, de niños que llegan a amenazar a sus propios padres con armas y que ya solo se puede resolver con la intervención policial o de la Fiscalía de Menores. Unha das cuestións que tamén os adolescentes pois teñen que, digamos, xestionar é que non sexan vulnerables, que os demais non os vexan vulnerables. En este sentido, se autoimpoñen conter esas emocións que ás veces son naturais? Bueno, los adolescentes tienen que retarnos a los adultos, ¿no? Tienen que transmitir a sus padres, tienen que matar al padre. Tienen que transmitir a sus padres que son más fuertes que ellos, que saben más que ellos, que están más al día de las tecnologías que ellos. Y entonces es imposible que en ese momento puedan escuchar a sus padres. Ellos, es una etapa en la que el hijo se encierra en su habitación y dependerá de tanto de cómo haya elaborado los duelos o el patrón de duelos que elabore la familia, como de los modelos con los que se esté relacionando, en cómo transite por esta adolescencia. De hecho, la adolescencia no es nada más que el patrón que cada uno de nosotros, cuando la vivimos, o cuando uno la tiene que vivir, el patrón que nos queda instaurado para la futura elaboración de todos los duelos de nuestra vida. No hay que olvidar que la vida es una consecución de duelos y que es como un entrenamiento natural para aceptar el duelo, el gran duelo, el duelo final, el final de la propia existencia, que es la muerte. Profesor Enrique Soler, gracias por atendernos, foi un placer, que pase un bo día. Bons días, muchas gracias.